Una de mis preocupaciones es que el paciente no conozca bien el diagnóstico médico, el diagnóstico clínico que trae. A veces vienen referidos o diferidos por algún médico ya con un diagnóstico, pero vienen bastante alterados y esto se debe a que no conocen ni entienden de qué se trata dicho diagnóstico. Yo quiero aclarar qué es la discopatía, porque hay gente que dice, no, es que estoy grave porque me dijeron que tenía discopatía. Pero ¿por qué dice que estás grave si ni siquiera sabes en qué nivel de discopatía estás? Pero para entender esto, te invito a tomarnos un café. Agarra la bebida que más te guste, ya sea un té, un café, un agua, lo que tú quieras. Tomamos un café. Y sí, es que los términos médicos, técnicos, a veces nos complican tanto porque no los comprendemos, no los entendemos e incluso nos desesperan, nos genera miedos, nos genera angustia cuando me dan un diagnóstico que no entiendo muy bien de qué se trata. Pues parte de lo que yo hago en este video también es terapéutico porque es alivianar esa carga nerviosa que te da ese diagnóstico. Así que yo voy a intentar explicar en términos bastante simples, llanos, sencillos y vulgares lo que realmente significa ese diagnóstico. Y hoy quiero hablarte específicamente, tal y como lo viste en el título del video, de lo que es la discopatía. ¿Qué es la discopatía? La discopatía en términos simples es la enfermedad del disco, pero ¿qué es el disco? Pues el disco es, yo lo voy a explicar, repito, muy sencillo y muy básico. Así que si no eres médico, si no eres traumatólogo, pues quédate porque lo vas a entender. Ahora, si ya perteneces a algún gremio, si ya eres un profesional de la salud, muy probablemente lo que diga puedas estar en desacuerdo por los términos que voy a emplear, pero créeme que esto va a ayudar a que nuestros pacientes puedan entender y comprender de qué se trata y lo más importante, puedan tomar la decisión correcta. La discopatía. La discopatía no es más cuando el disco está enfermo. Pero ¿qué significa que el disco esté enfermo? Pues bien, para eso habría que entender qué es el disco intervertebral. El disco intervertebral es un sistema cartilaginoso de cartílago que se encuentra entre una vértebra y otra. Ese disco se nutre a través de ciertos líquidos, ¿ok?, que se encuentran en nuestro organismo. Es decir, que él los succiona, vamos a decirlo así. Imagínate que es como una esponja que absorbe los líquidos y los absorbe gracias a su capacidad de movimiento y a su espacio. Pero se enferma porque pierde ese espacio. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo lo pierde? Simple. Cuando nosotros tenemos hábitos, digamos, no tan buenos, cuando tenemos malos hábitos, y no solamente posturales, porque aquí pudiéramos encasillar, y no quiero eso. Tenemos malos hábitos físicos, ya sea que tengo malos hábitos posturales, que incluso puedo tener buenos hábitos deportivos, pero dentro de esas actividades deportivas probablemente haga actividades repetitivas con una mala condición física que obedece a que mi columna resienta esa tensión y por consecuencia los espacios entre una vértebra y otra se achiquen. Y es donde viene un fenómeno que se conoce como complejo de subluxación vertebral, que si no sabes de qué se trata, por acá tengo varios videos que puedes verlo. Ese proceso, ese fenómeno del complejo de subluxación vertebral, lo que hace es que se, digamos, genera una presión sobre esa almohadilla, ¿okay?, evitando que ella se vuelva a hidratar. La consecuencia de esto es que la deshidratación se le conoce como deshidratación del disco o discopatía. Y esta discopatía va avanzando, es decir, esta enfermedad puede ir avanzando. Y va avanzando porque no se corrige ese fenómeno del complejo de subluxación vertebral. No se vuelve a alinear la vértebra. Y mientras se mantenga así, no solamente el tejido cartilaginoso va a sufrir por la falta de hidratación, sino que la musculatura también se tensa, o mejor dicho, como la musculatura está tensa, genera esta tensión hacia la vértebra y por consecuencia no puede corregirse. Y esa tensión durada en el tiempo o duradera en el tiempo, lo que hace es atrofiar el músculo.
¿ok? Y si bien tú mueves el músculo, no se están moviendo las fibras que deben moverse. Y músculo que no se mueve, se atrofia. Entonces ese músculo atrofiado ahora genera cierta espasmosidad. Por tanto, tú no te mueves libremente y ese entorpecimiento de movimiento genera lo que llamamos postura de compensación. Las posturas antiálgicas lo que hacen es compensar la necesidad de estar en una posición anatómicamente correcta. Te lo explico más fácil. Cuando tu cuerpo siente y percibe que algo le molesta por la postura que la estás obligando a tener, ella busca acomodarse para evitar ese dolor. Es decir, una postura antidolor o postura antiálgica. Esa postura, aunque es para evitar el dolor, no necesariamente es positiva, porque resulta que lo que estamos generando es aún más tensión e impedir que ciertas fibras musculares se muevan adecuadamente. Entonces lo que hace es agravar la atrofia de esos músculos o minimúsculos que se encuentran en tu columna. Por consecuencia, el disco cada vez se va a ir deshidratando más porque pierde la capacidad de hidratación dado que el espacio no lo tiene, se lo has reducido. Y cuando esto sucede durante un largo tiempo, es que comienzas a percibir ciertas sensaciones de molestia y dolor. Entiendas entonces que para que tú percibas dolor, esto ha trascendido en el tiempo. Dicho esto, la discopatía, como te decía anteriormente, va a avanzar y va a avanzar porque ella se va a ir deteriorando aún más. No solamente es la deshidratación y que simplemente ya se deshidrata, sino que se endurece y al endurecerse el hueso ya no tiene la misma amortiguación móvil. Entonces, esa incapacidad de la vértebra de moverse lo que hace es comprimir generando un roce que facilita, digamos, el desgaste del hueso y esto se conoce como artrosis, lo cual vamos a hablar en otro video. Entonces, aparte de la artrosis, como estamos hablando desde el disco también comienza a enfermarse aún más. Y es que como se endurece, sus anillos fibrosos, tal y como lo ves en la imagen, se van resquebrajando. Y el núcleo pulposo que se encuentra en el centro comienza a correrse. Evidentemente que el mismo tiempo que ha transcurrido para que llegase hasta este punto, ¿ok? Igual que al inicio, es bastante. Es decir, esto no sucede de la noche a la mañana. Esto sucede por el cúmulo de estos malos hábitos. Realmente la causa de esto es el detonante. El detonante no necesariamente es el mayor culpable. Hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que a mí me detectaron escoliosis. No tiene nada que ver. Es que hice un mal movimiento. Puede ser. Es que me puse a jugar fútbol. Puede ser. Sin embargo, tú anteriormente hacías los mismos movimientos y de tener escoliosis y que te lo hubiesen detectado desde hace mucho tiempo, la tenías hace mucho tiempo. Entonces, no necesariamente es el hecho de tener la escoliosis o de que no puedas hacer tal o cual actividad. Es el acondicionamiento que tenías para hacer eso, uno. Dos, si tienes la escoliosis, esto puede ser un añadido, pero no es la causa. Es decir, que todo lo que tú puedas ir haciendo va siendo suma, pero hay algo en particular que detonó esa sensación que tú tienes ahora, ese dolor, esa molestia. Y que cuando se hacen los estudios se evidencia todo este deterioro. Entonces, no es algo que tú hiciste y es por lo que tú hiciste. No, es por la suma de todas las cosas que hiciste y que hubo una en particular que generó, digamos, la necesidad de evaluar qué es lo que está sucediendo y se evidenció ahora todo el daño. ¿Ok? Entonces, cuando tú comienzas a percibir los dolores, ya entendemos que es el cúmulo de diversos factores, todo este proceso de deterioro que dan como consecuencia la discopatía y esta discopatía, como te digo, puede irse dando en diversos niveles. Ya hablábamos de la deshidratación del disco y también de lo denominado protusión, que no es más que esa pequeña inflamación que se da por el resquebrajamiento y endurecimiento de las fibras de los anillos fibrosos y que entonces el núcleo comienza a generar presión hacia el lado contrario de donde está presionando
una vértebra con otra, el pobre disco intervertebral. El mayor problema, la peor consecuencia que podemos tener de esto es cuando los anillos fibrosos externos se rompen, ceden, ¿ok? Y entonces el núcleo pulposo migra y se sale. Es a esto a lo que se denomina como hernia discal. Entonces, la discopatía no es más que una enfermedad del disco. Por consecuencia, lo que hay que valorar es saber en qué estado de enfermedad se encuentra. Es decir, tienes una deshidratación, es más fácil de corregir. Tienes una protusión, también es salvable. Tienes una hernia discal, dependiendo el grado y el compromiso, también existen tratamientos conservadores como incluso los más invasivos que son la cirugía. Entonces, si tú quieres saber cuál es tu estado, evidentemente esto dependerá del profesional que te atienda, los test que haga, las valoraciones que haga para llegar a un diagnóstico y presentarte algún plan de acción. Si tienes alguna duda o comentario con respecto a lo que es la discopatía, déjalo en los comentarios y yo con muchísimo gusto los voy a leer y voy a intentar responderlo, ya sea a través del mismo comentario o hago un video si son lo suficientemente, digamos, bastantes preguntas, pues hago un video que valga la pena. Ya lo sabes que para yo poder crecer y seguir dando este contenido, como todos los que has escuchado en YouTube, dale like, compártelo porque eso nos ayuda muchísimo y por supuesto activa la campanita para que sepas cuando subo otro video donde explico cualquiera de estos diagnósticos. Nos vemos en mi próxima hora del café. Tomamos un café. Bye bye.